Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este miércoles 5 de junio. Hoy tenemos con nosotros a Silvia Arcila y continuamos con el tema, la obra del Padre, la creación, la obra del Hijo, la santificación y La la obra del redención. Espíritu Santo, la redención. Al ¿O me contrario. equivoqué? Al contrario, la obra del Padre, la creación, la obra del Hijo, la redención y la obra del Espíritu Santo, la santificación. Pero antes de pasar con Silvia, vamos a hacer nuestra oración de protección inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Te derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y, con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por ti, conozcamos al Padre, al Hijo, revelanos también, creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el Amén. principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y Amén. ahora sí, pasamos con Silvia. Bienvenida, Silvia, buenas tardes. Buenas tardes, Marisa. Muchas gracias. Muchas gracias Gracias por a ti. invitarme otra vez ustedes aquí al programa, al programa, digo yo, pues a la asociación de ustedes, que es la que, la, El apostolado en el línea para la apostolado, sanación de sí, las familias y su linaje. es el apostolado. Muchas gracias por invitarme nuevamente y pues sí, vamos a continuar con el tema de lo que es las tres columnas que estamos viendo. Yo las llamo así porque es más fácil decir las tres columnas que, aunque es la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la obra de la creación, de la redención y de la santificación. Yo les decía la vez pasada que no se puede, ninguna tiene límite. O sea, la creación empezó hace 6.000 años, pero digamos que la creación quedó truncada como Dios la quería y solamente se va a realizar ahora nuevamente. Y la redención, pues que la hizo Jesús hace 2.000 años. Sin embargo, el fruto completo de la redención es la santificación. Entonces, todas terminan en esta santificación. Entonces, vamos hoy a continuar. Voy a compartirles pantalla para que veamos mejor la imagen pues de estas tres columnas, que eso nos va a ayudar a entender mejor. Que les decía que la creación, aunque vemos una línea que divide la creación y la redención, la creación no se ha acabado, la creación se acaba con la santificación, ambas, y la redención también empezó hace 2.000 años, pero también tiene su fin en el último día que el hombre viva en la tierra y no, pues no tiene fin porque la redención siempre queda en nosotros porque Dios nos ha redimido, Jesús nos ha redimido, pagó por nosotros por todo el daño que el hombre ha cometido. Bueno, entonces hoy vamos a ver, estuvimos viendo hace la vez pasada, que no recuerdo bien la fecha, hicimos un inicio de conferencia de estas tres columnas donde vimos la creación que se le atribuye al Padre, que comienza con el hágase la luz, en el en el primer capítulo del Génesis, y cuando Dios pronuncia ese fiat luz o hágase la luz, entonces comienza la creación y va haciendo la creación, toda la creación, hasta de 7 días que duró hasta el séptimo que Él descansa.
Viene luego el Antiguo Testamento, que era en la primera columna, y les hablé que el Antiguo y el Nuevo Testamento son testamentos de la herencia y la herencia es el reino de Dios, que es lo que viene ya en este tiempo, después de esta gran tribulación que vamos a vivir o que ya estamos viviendo, que está comenzando. Y los personajes Adán y Eva en la creación, Jesús y María en la redención, como el nuevo Adán y la nueva Eva. Hablamos de la redención que se le atribuye al Hijo. Comienza con el fiat de María, el fiat mi, según tu verbum, tu hágase en mí, según tu palabra. Y María atrae el verbo de Dios a la tierra. Es lo que es la parte del Nuevo Testamento y los personajes Jesús y María. Y luego aparece está la obra del Espíritu Santo, que es Dios Espíritu Santo, el fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, que es viene a ser el hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y primero María, después Luisa, pero en realidad es una cosa muy importante reconocer y saber que Luisa, al pronunciar su fiat, que fue toda la vida de ella, atrae esa divina voluntad a la tierra como don, como regalo para el hombre. Y es la herencia, el reino de Dios, la voluntad de Dios, y eso es lo que vamos a explicar en todos estos, digamos, estas conferencias que vamos a hacer aquí en el apostolado. Vamos a ir explicando lo que significa cada una de estas columnas y lo que significa. Y el personaje, pues, es Luisa como primera y luego el pueblo elegido sigue. Bueno, entonces vamos a comenzar esta primera columna. Ya explicamos creación, redención y santificación en esta primera parte, que es importante que lo veamos, lo sepamos esto que les estoy señalando. Ya lo vimos en la conferencia anterior. Hoy vamos a dedicarnos el programa, perdón que diga programa Marisa, pero es que yo como hago programas en Radio María, entonces estoy acostumbrada, pero perdón, No perdón, te preocupes, no te es- preocupes. bueno, es la conferencia. Entonces, y en Radio María también estoy haciendo las tres columnas, entonces también me confundo. Bueno, les digo, aquí vamos a empezar a ver una parte extraordinaria, es lo más hermoso que podemos nosotros conocer, cómo Dios hizo a la criatura, cómo Dios o cómo el hombre sale de las manos de Dios cuando sale es que es muy bello cómo hizo Dios al hombre y nosotros digamos que no hemos conocido realmente cómo Dios crea al hombre porque si nosotros somos conscientes y tenemos este conocimiento de cómo creó Dios al hombre, la nostalgia, el dolor, sería muy grande. Jesús le dice a Luisa, yo hablo a tiempo y a circunstancia. Y quiere decir que él habla. Es en el momento justo en que Él va a dar a la humanidad o a las criaturas, le va a dar lo que les está anunciando, o sea, lo que nos anuncia a nosotros. Y dice que, porque siempre la palabra de Dios da lo que anuncia, siempre por ahí está la parábola del sembrador, de eso se trata. Entonces, no podía dar este conocimiento que les voy a hablar hoy al hombre, a la humanidad, a la iglesia inclusive, porque los santos, sobre todo los santos que son las personas que aman mucho a Dios, siguen su voluntad, quieren complacerlo, quieren hacerlo feliz, no hubieran podido ni siquiera soñar con vivir en este reino. Este reino que Dios va a instaurar en la tierra ahora va a darle al hombre estas condiciones que vamos a ver aquí con las que Dios crea a Adán. Y por eso ya lo da a conocer, porque ya no lo está dando. Inclusive ya hay personas que de una y de otra manera, unos en mayor grado, otros en menos, eso no lo sabemos y no lo sabe sino Dios
ya están viviendo esto. Pero obviamente todavía no en toda su esplendor, porque eso va a ser ya cuando venga Jesús a la tierra, la segunda venida de Jesús es ya lo que es la tercera columna. Viene realmente nuevamente, viene físicamente a instaurar el reino de Dios aquí en la tierra, para que nosotros vivamos aquí en la tierra como en el cielo, que es lo que decimos en el Padre Nuestro, y todo es en orden a la voluntad de Dios. Y por eso en la divina voluntad Dios reveló estos conocimientos para que nosotros podamos prepararnos para vivir aquí en la tierra como se vive en el cielo desde ahora. Solo que a los que nos estamos preparando, vamos pues en un proceso. No ha sido fácil porque tenemos que tener también una purificación que Él lo pide y lo dice en los escritos, que Él tiene que purificar a sus almas para prepararlas para este reino y nos prepara aquí en la tierra. Entonces, esto viene también con una purificación que pues no siempre es tan fácil, pero si nosotros seguimos la divina voluntad, Dios nos da una fuerza increíble para soportar las cosas que nos manda. Todos estamos viviendo, todos en este tiempo, sobre todo este tiempo, purificaciones de distinta manera, pero igual, la idea es que podamos nosotros soportar y llevar esta purificación que Dios quiere de nosotros, porque lo que viene para todo el mundo es algo muy grande y muy bello y vale la pena vivir esta purificación. Bueno, entonces aquí vamos a ver cómo Dios creó a Adán. Aquí también yo normalmente lo hago siempre, y es que cuando yo voy conociendo estas cosas que dice Jesús de cómo creó Dios a Adán en el paraíso terrenal, yo siempre lo veo en María Santísima, porque María es la nueva Eva. Quiere decir que ella vivió lo que Eva debió haber vivido y no lo hizo por el pecado. Por el pecado, Adán y Eva se salen de ese orden, de ese puesto, de este estado, de todas estas condiciones que vamos a ver que tenían ellos. Ellos se salen por el pecado. Entonces, la única criatura, única, que ha vivido en plenitud ese reino, que ha vivido en plenitud esto que Dios quería para el hombre, es María Santísima. Es la única criatura o sea, digámoslo de otra manera para que también podamos entender lo grande que Dios quería de todos nosotros, es que todos fuéramos como María, todos inmaculados, porque Adán y Eva eran inmaculados, ellos nacen sin mancha de pecado, pues ellos fueron los que pecaron y nacen inmaculados y santos, tenían la santidad misma de Dios, siempre limitada. Yo siempre hago como decir, esta forma con los dedos de que nosotros somos muy pequeños al lado de Dios. Entonces, pues nosotros siempre seremos pequeños, pero lo que Dios hace con el hombre es algo muy grande, porque lo hace un pequeño Dios y semejante a él, la imagen y semejanza que tenía el hombre en el paraíso terrenal, más otra cantidad de condiciones que ya las vamos a ver una a una. Pero lo bonito de esto es ir viendo a María, y cuando veamos la segunda columna vamos a ver de María cosas muy bellas, pero también como unidas o relacionadas a este estado de inicio del paraíso terrenal. Entonces siempre vamos a ver a María, siempre, es bellísimo. A mí me ha encantado cuando yo leo los escritos, aunque Jesús habla mucho de la Virgen María. De hecho, él mismo habla de ella y dice que solo él es digno de hablar de la Inmaculada Concepción de su madre. Dice así, de mi madre, pero también es nuestra madre. Y dice que él es el único digno de hablar de esa Inmaculada Concepción. Entonces, y habla tanto que nosotros, haciendo un recorrido por esas lecturas de la Divina Voluntad, que son 36 libros, fuimos rescatando, sobre todo lo hizo Sarita, sacando lo que Jesús hablaba de la Virgen,
y alcanzamos a hacer dos libros y libros gordos, grandecitos. Entonces, y es hablando solo de María, unas cosas extraordinarias. Entonces, más el libro de la Virgen, donde ella misma es la que narra cómo vivió esa voluntad de Dios en cada momento de los que nosotros conocemos y nos da lecciones muy bellas. Entonces, nadie como María pues ha vivido ese reino de Dios aquí en la tierra. Nadie como María ha vivido la voluntad de Dios. De hecho, Jesús dice, la hizo como Dios mismo, mi madre hizo mi voluntad como Dios mismo. O sea, son palabras que si se pone uno a meditar, eso es muy grande lo que hizo María Santísima en la divina voluntad, en su vida misma. Bueno, entonces vamos a ver cómo era Adán y Eva. Me encanta este tema de hoy. Para mí es de verdad, es para mí algo, y yo pienso que para ustedes, porque es que es para todos nosotros conocer cómo salió el hombre de las manos de Dios. A mí siempre me da dolor, es gozo y al mismo tiempo dolor de ver el hombre hasta dónde ha llegado y más en este tiempo, cómo se ha degenerado, cómo se ha alejado de esa imagen y semejanza, cómo se ha degradado. Es muy triste, es muy, muy triste porque el contraste es impresionante, es como del cielo a la tierra. Es impresionante el contraste de ver lo que Dios sacó, lo que hizo Dios, cómo sacó al hombre de sus manos, cómo sale el hombre de las manos de Dios y cómo el hombre se ha perdido, de qué manera y todo porque no quiere conocer a Dios, no quiere obedecer a Dios, quiere hacer su propia voluntad, quiere hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Pero si las hacemos a la manera de Dios, el resultado es algo extraordinario. Bueno, entonces vamos a empezar esta primera parte de la creación, donde cuando Dios crea al hombre, Jesús le dice a Luisa, yo lo que les voy a ir contando de esto que vamos a ver en esta parte de la primera columna, todo está en los volúmenes. Jesús le va narrando a Luisa, le va explicando, entonces uno se queda tremendo. Y hay cosas en las que encuentro yo en las Sagradas Escrituras, pues las voy poniendo aquí para complementar y para, sobre todo, para ir viendo que todo tiene en la iglesia y la revelación de la divina voluntad tiene una unidad perfecta como Dios todo lo hace bien, todo lo hace perfecto y en una unidad increíble. Entonces todo se complementa, no hay nada, nada, nada que contradiga. Y por eso es que es tan bello conocer esta divina voluntad y por eso es tan bello también porque nos va dando a nosotros como una sed de conocimiento de Dios, una sed de conocimiento de la obra de Dios, de lo que Él ha hecho, de lo que Él quiere con el hombre y de la respuesta que nosotros le debemos dar a Dios. Bueno, entonces dice, infunde su soplo divino. Génesis 27 y volumen 24, una lectura que no le puse la fecha porque no me alcanzaba en ese momento. Cuando estaba haciendo las tres columnas tenía el espacio hasta ahí y resulta que después se fue ampliando, pero ya no le puse la fecha de la lectura del volumen 24, donde Jesús habla de cómo infundió su soplo divino. Él dice que, y miren, nosotros también, a mí me gusta a partir del origen y desde el principio porque al principio todo era caos y confusión, dice el Génesis capítulo primero. Era caos y confusión y el Espíritu de Dios sobrevolaba la tierra, o sea, el Espíritu Santo, y en ese momento Dios sopla, saca un soplo, en ese momento, perdón, todavía no el soplo, él lo que dice es un fiat, él pronuncia un fiat y dice, su fiat luz, hágase la luz. En ese momento sale un montón de luz de Dios pero y todo se va llenando de luz hasta que, porque luz, Dios es luz purísima, ¿no?
Y hasta ese momento empieza Dios a hacer la creación hasta el día sexto que creó al hombre. Cuando Él crea al hombre, entonces dice Jesús que como ese caos y confusión, Él está hablando del caos y confusión del que habla el Génesis y dice que era un amasijo que daba terror, que era terrible, que era horrible, que daba miedo, espanto y terror. Y que él empieza a ordenar porque separó la luz de las tinieblas, que siempre me he preguntado cómo se puede imaginar uno algo que tenga luz y tinieblas al mismo tiempo. Él separa la luz de las tinieblas, separa el agua de la tierra y hace el día, la noche, hace también el mar y la tierra. Entonces él va separando y va creando cosas nuevas y así va haciendo la creación. Entonces, de ese caos y confusión ordenado por Dios, sacó al hombre de la nada, se llama también la nada, saca al hombre de la nada. Y ahí es donde nosotros debemos reconocer que somos nada, todo lo bueno que tenemos es de Dios, lo malo que tenemos es nuestro, pero nosotros somos nada, salimos de la nada y Él de esa nada saca del barro una figura, hace una figura de barro que es el hombre. Y Jesús dice algo muy bello y es que en el momento que Dios crea al hombre, dice, todavía no le había dado el soplo divino, era una estatua como inmóvil, no se movía, una estatua y era el hombre, una estatua de barro. Y dice que él, cuando ve su estatua, lo abraza contra su pecho a la estatua, o sea, y que todos nosotros estábamos en Adán. Por eso, no, porque Dios es unidad, Dios todo lo hace uno. Es decir, como Él es uno entre la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, todo lo que Dios hace uno, hizo a la creación uno con nosotros y con Dios y también a nosotros nos hizo uno con Dios y con la creación. Son cosas conceptos que no es tan fácil que comprendamos porque no lo hemos vivido, pero es una unidad en la que Dios hizo todo. Y entonces en Adán estábamos todos, y tan estábamos todos que de ahí, de la costilla de Adán sacó a Eva. Y tan estábamos todos que el pecado de Adán nos afectó a todos. Entonces, en Adán, cuando él le crea esa estatua, lo abraza contra su pecho y se le salen las lágrimas de ternura contra esa estatua que es su criatura y todavía no le ha dado el soplo, o sea, no tenía vida. En el momento mismo, en ese momento, él sopla a esta estatua y le infunde, le mete, le da, lo envuelve, lo llena, lo inunda con su aliento y llega al hombre ese soplo divino con la esencia de Dios. Lo increíble aquí es que cuando Dios sopla al hombre, Adán, sale de Dios toda su esencia, es decir, no toda en cuanto a cantidad, sino en cuanto a calidad, es decir, el amor, la misericordia, la ternura, la bondad, la dulzura. Fíjense, nosotros éramos nada, sacados de la nada, una nada que tiene nada, o sea, nada. Y todo lo que tenemos o somos nos lo dio Dios en ese soplo divino. Entonces, cuando sopla Dios al hombre, le infunde todos sus atributos, como que le infunde al hombre la misma esencia de Dios, la vida divina. Por supuesto que es la vida de Dios en el hombre. Y le va dando a Dios, bueno, le da su vida divina, esa vida divina, la divinidad de Dios se la participó al hombre, a la única criatura, única criatura de todo lo creado,
de todas las demás criaturas que eran no solamente la creación, la luna, las estrellas, el cielo, todos los animales, los mismos ángeles. A ninguno les dio la participación de la divinidad como a nosotros, que nos hizo semejantes a Él en todo. En todo nos participó su potencia, la potencia creadora nos la dio como participación. También nos dio su amor, su santidad, su belleza, su dulzura, su ternura, su bondad, su misericordia. Todo lo que ustedes se imaginan que es Dios y tiene Dios, se lo dio al hombre en ese soplo divino. Todo, absolutamente todo. Entonces, le da también la vida humana. Entonces, él empieza el corazón a palpitar, la sangre a circular y los pulmones a respirar y todo el sistema de, sistema, ahora se me perdió el nombre, pues el sistema respiratorio empieza a respirar, empieza a funcionar y entonces ya el hombre tiene la vida, pero la vida humana. Sin embargo, también le infunde esa vida divina en ese soplo divino, o sea, la esencia de Dios. Esto es algo, a mí me ha gustado muchísimo hacer una meditación que la hago a veces y se la recomiendo a ustedes, es que de pronto o ante el Santísimo o haciendo oración con María Santísima, cierren los ojos, imagínense ustedes ahí los brazos de Dios cuando sopla ese aliento divino, ese soplo divino y entra en nosotros. Todas estas condiciones, prerrogativas, atributos de Dios en nosotros, la vida divina, la vida de Dios entra en nosotros y entonces es cuando ya el hombre ahí tiene todas las condiciones que tiene Dios, pero vuelvo y les hago esta en una participación de Dios al hombre. En él es una gota lo que nos da a nosotros, pero para nosotros pues estamos llenos, porque no nos cabe más. Sin embargo, hizo del hombre eso. Ahora, ¿por qué lo hizo Dios al hombre de esa manera? Porque es como imaginarnos nosotros a la Trinidad. La Trinidad, el Padre se ama a sí mismo y del Padre y de ese amor del Padre procede el Espíritu Santo. Perdón, del Padre se ama a sí mismo. De ahí se genera el verbo y el verbo como cuando se ama en el Padre procede el Espíritu Santo. Es la manera, eso se llama la generación eterna del verbo y las procesiones divinas, lo enseña la iglesia. Y resulta, y lo dice Jesús en los escritos también. Entonces, es tanto el amor que hay entre la Trinidad, pero tanto, tanto que se desborda. Y ellos quisieron eh, crear a alguien que pudiera, que fuera externo de Dios para poderse desahogar en amor. Y ahí crean al hombre. Porque Jesús también le dice a Luisa, yo hice a la criatura única, única, únicamente para desahogarme en el amor y no para otra cosa. Y nosotros hemos vivido en la otra cosa y no en ese desahogo que quiere Dios con el hombre, que es desahogarse en el amor. Y lo hizo, pero lo hizo para que se desahogara en el amor y no para otra cosa. Entonces, y es ahí, yo siempre empiezo los talleres del perdón de esta manera, porque como fuimos creados para el amor y fuimos creados, somos hechos de amor, por el amor y para el amor. Y como el hombre vive en el desamor, ahí es donde se enferma, porque está viviendo de una manera que no es la que Dios quiere, no es lo que Dios quería del hombre, y está como caminando en contravía de la creación del hombre o de la finalidad de la creación del hombre. Entonces, por eso el hombre se enferma. Entonces, Dios infunde ese soplo divino sobre el hombre y el hombre recibe todos sus atributos y dice algo muy bello en los escritos, le dice Jesús a Luisa, que el hombre sentía el toque de Dios, se sentía
como que Dios lo había tocado. Y cuando se despierta y dice Dios que Dios sentía que había tocado al hombre. O sea, por más de que uno medite, yo he pensado en eso, digo, pero ¿cómo llega uno a entender eso? De que Dios siente que tocó al hombre y el hombre, esa parte de que Dios, el hombre se sentía tocado por Dios, pues uno sí puede entender que el hombre sentía que lo inundó con amor, con ternura, con bondad, que Dios lo tocó y quedó con ese toque en él. Muy bello, muy hermoso esa creación del hombre. Y al mismo tiempo Dios sentía que había tocado al hombre. Esa parte me parece increíble porque Jesús se la dice a Luisa y es tremendo, tremendo. Y bueno, y dice que Luisa le pregunta, bueno, ¿y cuál fue la primera palabra que Adán dijo? Y Jesús le dice, la primera palabra fue, te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Porque él dice que cuando Adán abre los ojos, ve el rostro de Dios mirándolo, el rostro del amor mirándolo, dice en realidad. Y que dice Adán, te amo Dios mío, Padre mío, autor de mi vida, y que sin embargo lo dijo no solamente con la voz, sino con todo su ser, porque dice que la sangre es amor. Jesús le dice, yo creé a la criatura todo amor, la sangre es amor, los nervios son amor, las venas son amor, cada pálpito de corazón le digo, te amo, o sea, inunda Dios al hombre de amor. Y dice que entonces Adán siente ese amor tan tremendo por todo su ser y además es como si de la misma piel y de su mismo ser sale amor hacia su creador y le dice, y por eso Jesús dijo, no me lo dijo solamente con la voz, sino me lo dijo con todo su ser. Te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Yo eso es lo que les invito a hacer esas oraciones porque es algo muy bello cerrar uno los ojos, imaginarse que está en el regazo de Dios, que Dios lo abraza, que llora de ternura teniéndonos ahí y que además sopla sobre nosotros, nosotros respiramos ese soplo de Dios y le decimos, te amo Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Son oraciones muy bellas que podemos hacer como de contemplación y eso nos va llevando pues a una relación más filial con Dios, más cercana, pero esto se los digo es porque nuestra alma lo vivió realmente, porque todos estábamos en Adán. Entonces es como volver a recuperar, a recordar ese momento tremendo. Bueno, le infunde su soplo divino. Eso significa que entonces le da esa participación de la vida de Dios al hombre y infunde, le da todo lo que Dios tiene para darle al hombre, se lo da. Luego viene de ahí, que de ahí es donde se ve o se crea esa imagen y semejanza del hombre a Dios. La semejanza, la imagen viene a ser como un Jesús, porque era también que el Padre no es que sea tan físicamente igual, pero el Padre quería ver reflejado a su Hijo en todo lo creado. Entonces, cuando crea la criatura, crea como un pequeño Dios y lo hace a imagen y semejanza. La semejanza tiene que ver es con lo que Dios posee, que se lo transmite al hombre, y el hombre tiene semejanza con Dios porque posee la bondad, la ternura, la santidad misma de Dios, obviamente siempre en una capacidad pequeña, pero tenía la santidad de Dios como María Santísima. María Santísima tenía todo eso que Dios le dio, de todos los atributos de Dios en ella, pero un montón, o sea, porque María en el libro de ella dice que el Padre la dotaba con mares de potencia, el Hijo con mares de sabiduría, el Espíritu Santo con mares de amor. Entonces, imaginémonos mares, mares son un montón, no tenemos ni la capacidad para poder comprender esa cantidad y se la inundaban a María con eso. Ella lo decía, ella lo dice en su libro.
Bueno, entonces después de a imagen y semejanza era eso, que el hombre era imagen y semejanza de Dios y esa imagen y semejanza lo hace un pequeño Dios. Ahí habla el Génesis capítulo primero, 28-27 y en el volumen 25 de lo que es la imagen y semejanza de Dios, del hombre pues de Dios, del hombre en el hombre pues de Dios. Y viene a ser el hombre entonces un pequeño Dios, porque si lo hace a imagen y semejanza, entonces lo hace como un pequeño Dios. ¿Y qué significa un pequeño Dios? Un pequeño Dios es como imaginarnos nosotros que Dios nos dio sus atributos, inclusive su potencia, nos hizo reyes de la creación, toda la creación estaba siempre atentos a obedecer al hombre en todo. Jesús le dice a Luisa también que le dio a la creación la orden de obedecer al hombre y le dio a la creación la orden de participarle de esa vida divina que Dios había puesto en todo lo creado para el hombre y le participa su vida divina al hombre en la creación también. Entonces, el hombre, pues, siendo como un pequeño Dios, es porque tiene los atributos de Dios en él, su potencia, su sabiduría. Sí, la sabiduría que aquí más adelante yo les explico, pero se los digo ahora crea al hombre con un coeficiente de un 1000, digamos 1000%, porque los más superdotados hablan de que tienen un coeficiente intelectual de un 200, dice un CI de un 200%, pero realmente un 220 es muy poco si nosotros vemos con relación a un 1000%. Entonces, ¿dónde está ese 80 o esos 800%? ¿Dónde están? Porque el hombre pues los más superdotados llegan al 200%, pero no pasan, no llegan al 300, 400, 500. ¿Dónde están? Y es porque cuando el hombre peca, Dios le quita esa inteligencia al hombre, le oscurece el entendimiento, lo dice Jesús en el primer volumen de primera lectura del volumen 20, le oscurecí el entendimiento al hombre porque no podía dejarle la inteligencia que le había dado en el paraíso terrenal, porque el hombre o sea, ya no estaríamos vivos si con el 200% de los que llegan los más superdotados se han hecho armas tan poderosas, se han hecho tantas cosas para el daño para nosotros mismos. Imagínense lo que hubiéramos hecho con un coeficiente intelectual del 1000%. Pues no, él le quita ese conocimiento, esa inteligencia al hombre cuando peca, pero se la dio en el paraíso terrenal y ahí miremos a María. María, como la nueva Eva, tenía un coeficiente intelectual del 1000%. Lo que pasa es que María siempre se hizo pequeña, no mostró quién era ella. Además, porque es esto, es la nueva Eva y este es el tiempo en que nosotros vamos conociendo quién es María realmente, quién es María, cómo era ella. Y eso lo vamos a ver en esa segunda columna más detenidamente, quién es María y lo grande que es y lo que Dios hizo con ella. Y era lo que quería para todos nosotros que no lo hemos vivido ni no lo hemos perdido por el pecado. Entonces, bueno, el hombre era un pequeño Dios porque tenía todas como la esencia de Dios, digámoslo también de esa manera, se la transmitió en ese soplo divino al hombre, lo quería imagen y semejanza, lo quería como un pequeño Dios. Yo les decía a ustedes en una parte de no sé si alcancé a decírselos hace 8 días, que por eso es que Luzbel, que era el ángel más hermoso que se volvió Satanás, él le dio mucha rabia, envidia cuando ve que Dios, o sabía que Dios iba a crear una criatura, y yo siempre digo crear criatura, no es redundante porque es que nosotros somos criaturas y fuimos creados por Dios.
Y él cuando vio que iba a crear al hombre con esas condiciones superiores a las de los ángeles, él se enoja. ¿Y por qué superiores? Porque semejanza, imagen y semejanza de Dios, como un pequeño Dios. Lo que es de Dios, lo que tiene Dios, se lo transmitió al hombre. Eso no lo había hecho con ninguna otra criatura. Claro, a los ángeles les dio unas cualidades muy especiales que en el estado en que nosotros vivimos y estamos, pues claro que estamos por debajo de ellos, pero no fue así como salió el hombre de las manos de Dios. En el paraíso terrenal fue muy diferente y por eso es que él se enoja con Dios y se revela a Dios y dice, no acepto, no acepto y yo no le voy a servir al hombre. Y entonces se revela y como se revela y el ángel no tiene sino una sola oportunidad, en un solo instante decide hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Nosotros sí tenemos oportunidad muchas veces, pero ellos no. Entonces no la hicieron y porque no quisieron y por eso pues son los ángeles caídos porque no querían servirle al hombre ni ser menos que el hombre. Pero Dios hizo al hombre mucho mayor que los ángeles y mayor que todas las demás criaturas, porque lo hizo semejante a Dios. Nosotros debemos aprender también a meditar y a profundizar en las palabras que dice Jesús y que dice la Biblia, las Sagradas Escrituras. Cuando habla de imagen y semejanza, es realmente imagen y semejanza de Dios, pero estamos acostumbrados como que a oír esas palabras y no darles esa dimensión que tiene cada palabra de las Sagradas Escrituras. Es verdad, es así, es real, sí sucede, sino que como el hombre perdió esa imagen y semejanza, está muy desfigurada la imagen y semejanza en el hombre de Dios, porque si fuera real y estuviera esa imagen y semejanza, tendríamos la santidad de Dios, tendríamos su sabiduría, su bondad, su misericordia, su ternura y dulzura, su potencia, su poder, todo lo tendríamos como María que sí lo tiene. Entonces nosotros hemos desfigurado en nosotros esa imagen y semejanza. Bueno, viene la participación de la vida de Dios, la vida divina, que después de que lo hace como un pequeño Dios, le participa de su vida, de su esencia, de su naturaleza, de todo lo que Él es y sobre todo la vida divina. La vida divina, que es la vida de Dios. Dios en esencia es un ser de luz, un ser que es más espiritual, no es humano, no es material, no es espiritual, espíritu purísimo es Dios. Jesús es el que toma una humanidad o la segunda persona de la Trinidad toma una humanidad por un tiempo en la tierra, tiene esa humanidad de él, tiene principio y tiene fin, mientras que su su esencia y su divinidad no tiene principio y no tiene fin. Entonces, Dios como tal es espíritu purísimo y es luz purísima. Y entonces eso es lo que hace la vida divina. La divinidad de Dios tiene que ver mucho con su luz, con su belleza, santidad, pureza, ternura, dulzura, es que es todos esos atributos que vemos en Dios, porque Jesús le dice, yo hablo mucho de la ternura y la dulzura porque Jesús le dice a Luisa que el atributo que más sobresale en el Padre Celestial es la ternura. Y nosotros, por ejemplo, en las horas de la pasión, que vamos viendo y siguiendo a Jesús día a día, acompañándolo en su pasión, en sus dolores, los que lo hacemos, vemos un Dios que es muy dulce, cómo mira a sus verdugos con dulzura, con amor, con bondad, y que a ellos les da hasta rabia que los mire así, pero de Jesús no salía otra cosa. Y entonces uno va conociendo realmente este Dios que es tan hermoso y que ha querido participarle al hombre de todos estos atributos y de sus prerrogativas. Bueno, entonces veíamos en la participación de la vida divina, que es la vida de Dios en el hombre. Además era también, el hombre tenía en ese momento en la vida divina, que es la vida de Dios, una comunicación con Dios directa.
Es decir, es como la mejor manera para entenderlo, es como cuando uno prende una máquina, la conecta a la corriente empieza a entrar por el cable y llega a la máquina. Así, hagan de cuenta que el hombre vivía en una comunicación con Dios continua, siempre, todo el tiempo, y todos los pensamientos, las miradas, las palabras, los pasos, los movimientos, las obras, todo salían de Dios al hombre. Y el hombre crecía siempre en amor, en dulzura, en santidad, que era lo que Dios quería del hombre, en belleza, en semejanza con Dios. El hombre era plenamente feliz, muy, muy feliz, de una felicidad que nosotros pues no conocemos. Y esto vivía el hombre continuamente recibiendo de Dios gracias enormes e infinitas de Dios. Las recibía el hombre continuamente en todo momento y en todo lugar. Eso es lo que Dios quería y había querido para el hombre, pero el hombre lo perdió por el pecado. Y nosotros en el destierro hemos conocido, en el destierro están la primera y la segunda columna de la creación y la redención. El destierro se acaba en la tercera porque se abren las puertas del paraíso terrenal y el hombre vuelve a entrar al reino de Dios en la tierra, que es el paraíso terrenal, símbolo del paraíso celestial. O sea, por eso es imagen del cielo en la tierra. Entonces, aquí le dice Dios, pues sobre todo en esta parte de la participación de la vida divina, que el hombre tenía esa comunicación con Dios perfecta, que nosotros no entendemos, les estaba diciendo porque no lo hemos vivido, no lo hemos experimentado. Hemos vivido y experimentado lo que es la vida en el destierro, lo que es la vida fuera del paraíso terrenal, fuera de la voluntad de Dios. Ya perdió y se desfiguró la imagen y semejanza. La condición de pequeño Dios tampoco, pues está todo muy desfigurado. Sin embargo, nosotros por el bautismo, en el momento del bautismo, recibimos todo esto nuevamente, pero lo recibimos como semilla, no se desarrolla. Por eso la creación, porque nosotros al ser bautizados somos reyes, sacerdotes, reyes y profetas. Y esa condición de rey implica ser rey de la creación y rey de nosotros mismos, pero esa no se desarrolla porque estamos en el destierro todavía. En el destierro, mientras el hombre viva el destierro, los desterrados hijos de Eva gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, estamos desterrados de ese reino de Dios, del paraíso terrenal, y entonces el hombre vive como a medias, siempre sufriendo, siempre con dolores, cayendo en el pecado, cayendo, una vez se levanta y vuelve y cae, y se levanta, tiene momentos de tristeza, de dolor, de debilidad, cuando el hombre en el paraíso terrenal era plenamente feliz, era muy, muy, muy feliz. Y Dios lo había dotado de todos los bienes y además le había dado, además, una de las cosas que dice también Jesús es que el hombre lo tenía todo, lo posee, todo lo que era de Dios era del hombre, todo, 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 todo. No había nada que Dios le negara y podía tomar inclusive a Luisa en los momentos en que Luisa necesita alguna cosa y se la va a pedir a Jesús. Le dice, no tienes que pedirme nada porque ya Luisa la tenía Jesús viviendo en este estado. Le dice, tú sabes que no es sino que tú quieras y lo tomas porque todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Pues que es de nosotros, miserias, pecados, debilidades, nada. En cambio de él es todo, todas las riquezas, las bellezas. Entonces el hombre tenía todo, absolutamente todo, no le hacía falta nada. En ese estado también era hijo de Dios. Hijo de Dios, aquí habla San Lucas y habla Jesús en el volumen 18, enero 28 de 1926, y San Lucas en el capítulo 3 versículo, no alcanzo a ver lo que me queda muy chiquita la letra. A ver si con las gafitas lo puedo ver.
Eh, y para que miren si quieren, sí, Lucas 3:38 y volumen 18 enero 28 de 1926 habla del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios crea al hombre también con todas esas condiciones que le da, que lo hace semejante a Él, que lo hace como un pequeño Dios que le participa de la vida divina y de todos sus atributos? El hombre era hijo de Dios. Nosotros en este tiempo decimos, ah, pues sí, todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Primero, no todos somos hijos de Dios. El hombre era hijo de Dios. Cuando peca, pierde la condición de hijo, pierde la condición de hijo y se vuelve como un esclavo más que un siervo. Todos los del Antiguo Testamento quedaron como siervos de Dios. Esto no quiere decir que se van a condenar o que no van a llegar al cielo. No, es que el cielo tiene niveles. Entonces están en un nivel más bajo. Por eso Jesús habla y lo dijo en el Evangelio, que hablando de Juan Bautista, que era el último profeta, era como decir, es el último del Antiguo Testamento. Y dice que de todos los del Antiguo Testamento, él dice, el más grande es Juan Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios, o sea, el más pequeño bautizado, el más pequeño en la segunda columna, es más grande que él por la gracia del bautismo, lo que nos da a nosotros el bautismo. Por eso es importantísimo bautizar a nuestros hijos, porque en el bautismo, en el bautizo el hombre recibe todas estas prerrogativas que les estoy diciendo, pero como semilla, se queda como semilla, no se desarrolla, pues porque a la muestra un botón, somos reyes por el bautismo, pero la creación sigue dominando al hombre por la única razón de que el hombre sigue en el destierro. Cuando el hombre ya entre en este reino que es con la voluntad de Dios, tomando esa voluntad de Dios, haciendo la propia, viviendo y conociendo cómo se vive en la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo, entonces ya el hombre deja de vivir en el destierro y empieza a vivir nuevamente esa condición de rey. Por eso San Pablo dice, la creación entera gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque está esperando la creación que el hombre vuelva a ser rey, vuelva a tomar esa condición de hijo, vuelva nuevamente a recibir esa misma condición que Dios le dio en el paraíso terrenal y que vuelva a ser rey de ellos mismos. La creación quiere obedecer al hombre y estar atenta a sus más pequeños deseos. Toda la creación, así como dice también Isaías en el capítulo 11, si no estoy mal, cuando dice que el león comerá paja, que la vaca y la osa pasarán juntas, el niño meterá la mano en la boca de la serpiente, y luego dice, nadie hará daño en todo mi monte santo, dice que el león comerá paja y que nadie hará daño en todo mi monte santo, porque la tierra estará llena de conocimiento de Dios, como está lleno el mar de agua. El conocimiento de Dios, que es lo que dice ya Isaías, que la tierra estará llena. Entonces, esto es lo que vamos viendo, cómo se van complementando todas las cosas, aún con las Sagradas Escrituras, donde nosotros vamos comprendiendo y va diciendo uno, ah, ahora entiendo por qué el Evangelio dice esto, por qué Isaías decía esto, por qué Oseas decía esto, por qué Elías decía esto. Entonces va uno entendiendo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y ya va entendiendo la razón de muchas cosas y mucho de eso lo vamos a ver aquí en estas tres columnas, cómo todas las cosas empiezan a tener una razón, un sentido propio en Dios. Bueno, entonces yo les decía, el Hijo de Dios. Esto lo hacía Hijo de Dios y el hombre era Hijo de Dios perfectamente y tenían una filiación con Dios, una unidad con Dios, una relación de padre e hijo es tremenda, espectacular. ¿Por qué lo digo así? Porque ellos se sentaban en las rodillas de Dios, lo podían abrazar, lo podían besar, podían hablar con él cara a cara, podían como gozar de esa paternidad de Dios
que Dios les iba haciendo sentir y ellos sintiéndose hijos muy amados y muy cercanos de Dios, como hijos. Cuando el hombre sale del paraíso pierde la condición de hijo y Jesús se la devuelve con el bautismo. Jesús, Jesús paga por todos con su vida, pasión, sobre todo la pasión, muerte y resurrección, pagó por todos nosotros y recompró estas gracias que el hombre perdió en el paraíso terrenal y por eso en el bautismo nosotros las recibimos. Pero el bautismo y todos los sacramentos nacen en el momento en que Jesús está en la cruz, cuando Longinos con una lanza le toca el corazón y salen todas las gracias, los sacramentos, nace la iglesia, lo reconoce la iglesia, que en ese momento nace la iglesia, los sacramentos, y porque Él pagó al Padre por recuperar para nosotros todo lo que el hombre había perdido. Entonces, ahí en ese momento nace la iglesia y nacen los sacramentos. Ahora miremos lo de hijo otra vez. Nosotros estamos acostumbrados y decimos, ay, pues es que todos somos hijos de Dios, porque la mayoría de la gente que nosotros frecuentamos es católica, se ha bautizado, es hijo de Dios, pero no era así en el Antiguo Testamento. Y tan no era así, que aquí es donde vamos viendo nosotros cómo todo esto se complementa y se entiende que cuando está Jesús en el momento de la pasión, está ante Caifás y Caifás le dice, dime, ¿verdaderamente eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús le dice, sí, verdaderamente yo soy el Hijo de Dios. Y en ese momento, Caifás se rasga las vestiduras y lo condena a muerte. Y es cuando dice, es reo de muerte, porque para ellos era imposible que alguien fuera hijo de Dios y para ellos era tan imposible que decían que ser hijo de Dios era como ser Dios, que eso no podía ser cierto. Y en una de las del Evangelio Jesús les dice, no da así, pero es como si se lo dijera así. Bueno, ¿y cuál es el problema? Pero no se los dice así, sino que les dice, no está escrito en vuestra ley, vosotros dioses sois, le dice Jesús. Y luego les dice, si las escrituras que les dice, llama dioses a aquellos a quienes, la ley dice, si la ley llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra y la ley no se equivoca, o sea, él confirma y están hablando de ese ser Dios. Y entonces ellos se enojan con él, dicen, pero ¿cómo se le ocurre decir que es hijo de Dios? Eso es imposible. Y por eso en ese momento que Caifás se rasga las vestiduras y dice que eso es imposible, y le dice reo de muerte, y es por eso lo condenan a muerte, porque él dice que es hijo de Dios. Y ahí nos adquiere para nosotros, porque es con el dolor y sufrimiento, la condición de hijos, nos la recupera, nos la vuelve a dar. Todo lo que Jesús sufrió en su pasión especialmente era recuperando para nosotros una condición que el hombre perdió. Bueno, entonces vuelve a darle en el bautismo, nosotros cuando somos bautizados recuperamos esa condición de hijo de Dios porque Jesús la pagó, la recuperó, la hizo nuestra en el pecado, digamos, por el sufrimiento de él, a precio de sangre, pues. Él pagó a precio de sangre la condición de hijos, como la condición de reyes, porque además la condición de rey también dice Jesús que la corona de espinas se hizo coronar y vestir de rey de burla para devolverle al hombre esa condición de rey. Y dice que la corona de espinas se dejó coronar 3 veces, porque en la primera por la soberbia del hombre, la segunda por los malos pensamientos y la tercera para devolverle al hombre la corona real que perdió en el paraíso terrenal. Entonces, es la manera como él, a través del dolor, del sufrimiento, a través de su pasión, a través de todos estos sufrimientos, es que él
recupera esa condición de hijo de Dios. Bueno, es como vamos nosotros viendo pues que todo tiene un sentido en estas sagradas escrituras antiguo, nuevo y en el reino de Dios que es ya, también lo vamos a ver, esa tercera columna es, vamos a ver muchas eh, evangelios, cosas que Jesús dijo, parábolas, y que vamos a entender muchas cosas tienen sentido de lo que vamos a ver. Y vamos a ir viendo y lo estamos viendo. Bueno, dime, Marisa, ¿necesitas No, decirme algo? no, para nada, no. Ah, bueno, Tú bueno, sigue. bueno, listo. Entonces dice, le dio una inteligencia del 1000%, ya les había dicho, y le dio un conocimiento de todas las ciencias. Esto es algo también increíble, increíble, porque Dios, yo me río cuando estoy hablando de esto, es porque me parece extraordinario. A mí me da un gozo, una alegría, me parece fabuloso. Es como decirlo, esa condición del hombre en el paraíso terrenal es algo muy, muy grande y le dio al hombre una inteligencia de un 1000% y le dio el conocimiento de todas las ciencias. Este conocimiento de todas las ciencias es lo que se llama la ciencia infusa. La ciencia infusa, lo dice la iglesia también, santos, hablan de la ciencia infusa, que es un conocimiento de todas las ciencias que el hombre no, que el hombre adquiere, pero no, como decir, no con esfuerzo ni con estudio, sino como infundido por Dios. Dios se lo da, se lo pone, pues se lo infunde, es la palabra. Y entonces le da el conocimiento de todas las ciencias. El hombre sabía perfectamente matemáticas, ciencias, anatomía, trigonometría, música, todo lo que el hombre, y lo dice también Jesús en los escritos, lo que el hombre se esfuerza por conocer día a día, estudiando y a veces preparándose para un solo tema, que puede ser medicina. Entonces, se esfuerza toda la vida aprendiendo un poco de eso, cuando él le dio al hombre el conocimiento de todas las ciencias, química, física, medicina, todo, todo, todo se lo dio a el hombre sin necesidad de que lo tuviera que estudiar y además con un coeficiente intelectual de un 1000% y todo el conocimiento que viene de Dios, pues el hombre tenía un conocimiento impresionante. María Santísima lo tenía, María tenía la ciencia infusa, o sea, todas las ciencias, el conocimiento todo lo tenía María como conocimiento y un coeficiente intelectual del 1000%. ¿Y por qué? Porque es la Inmaculada, porque es la nueva Eva. Eso es lo que significa la nueva Eva. La nueva Eva, como llama la iglesia a María, es que María tenía las condiciones que tenían Adán y Eva en el paraíso terrenal. Por eso es la nueva Eva, María. Entonces, ahí vamos nosotros también conociendo a nuestra madre. Tenía una inteligencia de un 1000% y un conocimiento de todas las ciencias. Entonces es impresionante además cómo vivió María, su sencillez, su pequeñez, no se dejó conocer, no, nada, es que inclusive pasaba desapercibida, inclusive parecía que los mismos santos de la iglesia durante estos 2000 años han hecho más milagros que ella. Ella, digamos, cuando vivía en la tierra, me refiero yo, no parecía que hiciera nada. Nada, nada extraordinario. Entonces, es como que vive su vida ordinaria de una manera extraordinaria, pero en un silencio total. Muy, muy, es como en ella misma, ¿no? Solo ella y Jesús sabían quién era. San José llegó a percibir, pero no a conocer todo lo que era María. Esto es una cosa que es para este tiempo, para que nosotros conozcamos a nuestra madre también. Entonces el hombre tenía el conocimiento de todas las ciencias. Imagínense uno tener el conocimiento de todo, de todo, de todo, absolutamente de todo.
¿Qué cantidad de cosas tan grandes podría hacer el hombre con ese conocimiento y con esa inteligencia? Por eso Dios cuando en el paraíso terrenal, dice en el volumen 20, lectura primero del volumen 20, dice que le oscurece el entendimiento al hombre y le quita el conocimiento que le había dado, porque o si no el hombre hubiera llegado, ya no estaría vivo, ya nos hubiéramos matado, ya quién sabe qué se hubieran inventado. Si así nomás, pues imagínense. Bueno, le dio como don su voluntad. Esto es una cosa que también poco conocemos. ¿Por qué? Porque el hombre cuando tiene la voluntad de Dios como don, o sea, Dios al hombre lo crea con tres potencias: voluntad, inteligencia y memoria propias suyas. Todos tenemos voluntad, inteligencia y memoria. En la voluntad de nuestra nos la dio como don, como regalo, e inclusive él dice que cuando hizo al hombre estaba tan feliz de haber hecho una criatura que tuviera voluntad propia. Y entonces él no podía como creerlo, le parecía increíble, bello. Pero al mismo tiempo le da como don su voluntad. Imagínense que lo que hace Dios al hombre, a la Trinidad uno, es la voluntad. Es decir, lo que quiere el Padre, lo quiere el Hijo y lo quiere el Espíritu Santo, lo quieren los tres. Y dice Jesús que con que lo quiera uno, lo quieren los tres, que no hay cosa que uno quiera que el otro no quiera. Eso es la unión de la voluntad de Dios. Él dice, una sola voluntad nos posee a los tres, y lo que quiere el Padre, lo quiere el Hijo, lo quiere el Espíritu Santo. Esa voluntad se la dio Dios al hombre para que el hombre obrara como obra Dios, con su misma voluntad. Todo, es que aquí hay cosas muy grandes y el tiempo, la verdad que el tiempo no nos da para tanto. Yo a ver cómo resumo estas columnas, pero es que esta primera parte se me hace muy importante porque no la conocemos. Lo otro, lo que viene después ya es el Antiguo Testamento, o lo que es la segunda columna, lo conocemos, yo diría que bastante bien, porque desde pequeños en el colegio, en la casa, en misa, hemos aprendido muchas cosas, pero esta primera parte no. Entonces, por eso es que me detengo y tengo que explicarlo. Él le da como don su voluntad al hombre. Mire, Jesús dice que como Él es espíritu purísimo, Él no obra con las manos, con los pies, porque no tiene espíritu purísimo, Dios como tal. Entonces dice que Él obra con la voluntad. Cuando obra con la voluntad es porque Él dice, yo solamente quiero y se da. Cuando quiero algo, digo fiat, ese fiat hágase y se hace, y se hace. Entonces, sin obrar, sin hacer, y le participó al hombre de esa voluntad de Dios para que el hombre dijera, hágase también, y se hiciera. Por eso él dice que el que tenga fe como el granito de mostaza le puede decir a la montaña que se tire al mar y se tira, porque el hombre tenía ese poder de poder decir lo que quiera, hágase. También porque tenía la participación de la voluntad de Dios. Y en esa voluntad de la participación de Dios, también el hombre así obraba como obra Dios. Por eso Jesús en el Evangelio también dice, el que cree en mí hará las obras que yo hago y mayores que estas hará. Dice porque yo voy al Padre, pero está hablando del hombre poseyendo su voluntad que va a obrar como obra Dios, con su misma voluntad, con su misma potencia, con su misma fuerza. Claro, en una, vuelvo y les digo, una participación pequeña, pero que para nosotros es mucho, pero para ellos no. Bueno, luego dice, le dio como don su voluntad. Y fíjense que la voluntad es lo que hace que la Trinidad sea uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque lo que quiere el uno, lo quiere el otro, y lo quiere el otro, lo quieren los tres, y eso es lo que los hace uno. La voluntad es lo que hace la unión de Dios, no el amor, porque algunas personas dicen que es el amor. Entonces yo siempre les he dicho, un papá que ama mucho a su hijo, ese ejemplo lo he usado mucho,
una mamá que ama mucho a su hijo, dice el papá, yo quiero que mi hijo sea arquitecto, la mamá dice, no, yo quiero que sea médico, ya hay una división entre papá y mamá, pero los dos quieren mucho a su hijo. Y el hijo dice, no, yo quiero ser chef. Entonces ya hay una diferencia en los tres, una división de voluntades. Uno quiere una cosa, el otro otra, y ahí hay división. Entonces, y se quieren mucho y se aman muchísimo los tres. Es la voluntad lo que hace uno. Y Jesús dice que solo quien posee su voluntad puede ser uno con Él, uno con Dios. Bueno, viene luego, entonces por eso después habla de la unión de las dos voluntades, que es cuando el hombre vive unido a la voluntad de Dios, no solo que la haga, sino que une su voluntad a la voluntad de Dios y quiere que todo lo que haga sea solo y únicamente la voluntad de Dios. Hemos dicho, no respiro si Dios no quiere que yo respire, todo lo hago en la voluntad de Dios, todo lo hago con la voluntad de Dios y en la voluntad de Dios. Entonces se da la unión con Dios y con todas las criaturas. Vuelve otra vez esa condición del hombre de ser uno con Dios y con las criaturas. Y ahí vamos al Juan 17, que es el testamento de Jesús cuando dice que Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Esto sucede con la unión de las dos voluntades, la unión de la voluntad humana con la voluntad divina, para que el hombre vuelva nuevamente a esa unidad con Dios y con las criaturas. Eso es lo que tenía el hombre en el paraíso y es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo y es lo que María Santísima vivía plenamente como tenía la voluntad de Dios y la hacía como Dios mismo, como dice Jesús, ella era uno con Dios y con todas las criaturas. María vivía esa unidad con la Trinidad también, porque es lo que Dios quería de todas las criaturas, que todos seamos uno. Esos son evangelios, yo siempre he dicho los evangelios que nosotros hemos oído muchas veces, pero que no entendemos cómo llegar a esa unidad con Dios. Yo ser uno con Dios no lo logro sino a través de su voluntad. Si Él me da como don, como posesión su voluntad y yo uno mi voluntad a la de Dios, puedo llegar a la unidad con Dios, que de eso es que se trata y eso es lo que Dios quiere para este tiempo. Bueno, dice luego, Adán amaba a Dios con un amor perfecto, poseía la plenitud del amor de Dios. Ese mismo, cuando dice Jesús que todos, que se amen unos a otros como yo los he amado, está hablando, es otra de las cosas que nosotros decimos, pero ¿cómo voy a amar como ama a Dios? Eso para nosotros es imposible. Pero realmente Él creó al hombre así, Adán amaba a Dios con amor perfecto y poseía la plenitud del amor de Dios. Dios le había participado de su amor, lo había inundado de amor, la sangre es amor, las venas es amor, sentía el amor en el aire que respiraba era como si recibiera el amor de Dios, en la luz del sol, en todo lo creado, en las frutas que se comían, en el alimento, sentían el amor de Dios vivamente. Entonces esto hacía que el hombre pues recibiera ese amor de Dios constantemente, en todo momento y en todo lugar. El hombre se sentía plenamente amado por su creador y vivía un estado de felicidad impresionante por este amor y también no tenía miedo de Dios, sentía una confianza, se sentía acobijado, cubierto, protegido, amado por Dios, por el amor que él sentía hacia su creador. Además, porque el amor era correspondido, se sentía completamente amado por Dios y él al mismo tiempo sentía un amor por Dios que sobrepasaba todo y este amor lo hacía plenamente feliz, muy feliz lo hacía. Luego de esta plenitud del amor, pues por lo tanto Adán vivía excesos de felicidad, de paz. Él no conocía lo que era la tristeza, el dolor,
la enfermedad, él no conocía lo que era el miedo, nada de eso conocía Adán en ese estado del paraíso terrenal. Solamente después, cuando él ya vive, nace, digo, cuando peca, perdón, es que conoce todo el mal, porque el mal en el momento que peca entró todo en el hombre y él empezó a sentir miedo, inseguridad, culpa. Por eso cuando Dios los encuentra en el paraíso, ellos sienten miedo de Dios y ellos no sentían ese miedo. Se ven desnudos porque también tenían una vestidura de luz impresionante que era la divina voluntad que los cubría. Él dice, Jesús dice, si yo visto a a las plantas, a las frutas, a los animales, todo lo visto, ¿cómo no le voy a dar vestido a mis hijos? Mis hijos no estaban desnudos en el paraíso, sino que tenían un vestido de luz que después en la cruz, cuando están rifando las vestiduras ante Jesús, los soldados, él dice que él recuerda de la vestidura de Adán en el paraíso terrenal. Bueno, yo digo Adán, pero es Adán y Eva, en el paraíso terrenal y que perdieron esa vestidura de luz y por eso se vieron desnudos. Bueno, y acá Adán vivía excesos de paz, felicidad, santidad. Santidad y justicia originales, esto viene a ser, lo dice el catecismo en el numeral 404, que es que el hombre dice que el hombre en realidad con el pecado original perdió la santidad y la justicia original. La santidad es la santidad misma de Dios en una participación pequeña, vuelvo a hacer, que el hombre tenía, pero era la santidad de Dios. La justicia. La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde y la justicia divina, pues nosotros como justicia debemos darle a Dios lo que es de Dios. Y Dios ha puesto te amo en toda la creación. Es justo que nosotros estemos siempre correspondiéndole a Dios en ese amor que Él le dio al hombre en la creación. Entonces dice, le da el amor, esa justicia divina, es que el hombre le corresponda en amor a Dios. Y el hombre en el paraíso terrenal le correspondía, vivía dándole te amo a Dios en todo lo creado. Por eso en la misa dice, es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Entonces ahí es donde el hombre empieza a volver a recuperar esa justicia original, porque la justicia que nosotros conocemos y que el hombre conoce es la justicia punitiva, que es lo que llama Jesús en los escritos, que es la justicia que golpea al hombre. Y esa no es la justicia de Dios. En realidad la justicia es que él reciba la correspondencia de amor de Dios al hombre y que el hombre le dé esa correspondencia. Por eso también en el Gloria decimos Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ese principio que el hombre le daba gloria perfecta a Dios, que ya el hombre no le da esa gloria a Dios. Y él quiere esa gloria que el hombre le daba en el paraíso terrenal. Por eso nos lo enseñó a decir, Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, la gloria, la justicia que el hombre le daba a Dios en el paraíso terrenal ya no se la da y quiere que el hombre se la dé y se la volverá a dar solo en la tercera columna. Viene el paraíso terrenal, que es el reino de Dios, porque es el paraíso terrenal, símbolo del paraíso celestial, o sea, del cielo, paraíso terrenal aquí en la tierra y paraíso celestial en el cielo. Y el paraíso terrenal es el reino de Dios, que el hombre vivió en el paraíso terrenal hasta que pecó. Y ese paraíso terrenal no lo va a abrir las puertas del paraíso porque ese era el plan de Dios, esa era la idea de Dios, ese era el querer de Dios que fue truncado por el pecado del hombre, pero que Dios
con una paciencia impresionante ha esperado para que el hombre regrese a su puesto, al orden, a la finalidad para el cual fue creado por Dios, que es el paraíso terrenal, que es el reino de Dios, otra vez instaurado en la tierra, y nos enseñó por eso en el Padre Nuestro a decir, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esto es ser rey de la creación. Bueno, el hombre vuelve a ser rey de la creación y rey de sí mismo. El rey de la creación, pues obviamente es que las cosas creadas obedezcan a Dios, todo lo creado, absolutamente todo, animales, mares, el mar, la tierra, el sol, las estrellas, todo, 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 pero en orden a Dios, porque si todos vivimos una unidad con Dios, no vamos a hacer cosas que Dios no quiere. Entonces no va a decir uno a una estrella bájese de ahí o a desordenar el orden que Dios le puso a la creación, porque eso forma parte de la voluntad de Dios, que todo permanezca en su orden, donde Él lo puso. Sin embargo, le dio al hombre y le va a dar al hombre nuevamente el poder de cambiar y de crear y de hacer cosas nuevas. Claro que sí, porque así fue como Dios lo hizo en la creación. Entonces, esa la condición de rey, tiene que ver con eso y tiene que ver con el rey de nosotros mismos. Ahí es donde yo hablo mucho y lo veo en el perdón que nosotros estamos haciendo, cómo nos va ayudando a nosotros este perdón y trabajar los desates a ir quitando tanta miseria y liberándonos de las pasiones que nos dominan, porque el ser rey de la creación es que el hombre no se deje dominar por las pasiones, que no sea esclavo del pecado, que no sea esclavo de esas pasiones de la ira, de la soberbia, de la lujuria. Es que todo, 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 si uno ve, todo, todo, todo tenemos todos. Entonces, la idea de ese rey de la creación, también esa condición de rey que recibimos en el bautismo, también es que seamos reyes de nosotros mismos como María, que las pasiones no nos dominen, sino que el hombre tenga el dominio de sus pasiones, de sí mismo. Eso se volverá a recibir, lo recibimos en el bautismo, pero el hombre no lo vive realmente en este tiempo. Y el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida que está en todo el centro del paraíso terrenal, Dios lo había puesto porque acuérdense que Jesús dice, yo soy camino, verdad y vida. El árbol de la vida era un árbol que tenía un fruto que daba vida al hombre, como una Eucaristía, como un conocimiento de Dios purísimo que le iba dando. Es un árbol que le daba una vida al hombre, pero no solo vida humana, sino vida divina. El hombre, los árboles, las frutas que arrancamos de los árboles nos dan a nosotros vida, vida humana, que podamos vivir, caminar, pensar, obrar, mm, que el corazón palpite, que la sangre circule. Todo eso es vida que nos dan los alimentos, pero el árbol de la vida le daba al hombre no solo la vida humana, sino también la vida divina, que es la vida de Dios en el hombre. Entonces era un árbol muy, muy, muy especial y que nos da un conocimiento de Dios muy especial también. Y estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, que fue el que Dios le dijo al hombre que no tomara fruto de ese árbol, porque si tomaba fruto de ese árbol ciertamente morirás. Y el hombre muere cuando lo toma realmente, que es cuando la mujer, la serpiente que engaña a la mujer convierte o convence a Adán, a Eva, a Adán, que lo prueban y viene la prueba que Dios les puso, que es una prueba que está en el Génesis 12, 16, 17, que puso ese árbol del conocimiento del bien y del mal como una prueba para que el hombre se mantuviera. También le dice Jesús a Luisa que la única prueba que Adán tenía era que no comiera de ese árbol del que ciertamente comió, mientras que ya a nosotros pues eso nos ha perjudicado de una manera muy grande y ya pues el hombre ha tenido otra clase de pruebas, pero la prueba del paraíso era solo que no comieran de ese árbol que sí comieron. Y viene el engaño de la serpiente y caen en el pecado. Y el hombre pierde todo estos beneficios. Entonces, lo que vamos a ver en la siguiente conferencia es
cómo el hombre perdió todo esto que tenía, que Dios le había dado al hombre, cómo lo perdió, por qué lo perdió y qué significa el haberlo perdido y cómo el hombre, y es lo que nosotros ya conocemos porque lo vivimos todo el tiempo, cómo las pasiones nos dominan, cómo ya no somos reyes de nosotros mismos ni de la creación. O sea, ya esa parte nosotros la conocemos bastante bien, pero esta parte primera no la conocíamos y por eso era importante darse, pues, y quería acabar hoy el tema, por eso le corrí mucho, hablé muy rápido, pero ya acabé, Marisa. Entonces, no sé si alguien tenga preguntas o qué dicen ustedes. Déjame ver en YouTube, porque ahorita chequé y no había nada. No tienen preguntas en YouTube, yo creo que está todo bien claro, explicado. Y como aquí también está tu presentación, pues también de aquí se puede, a lo mejor también de aquí es donde, donde están viendo todo lo que estás explicando, que está muy claro, muy Bueno, interesante. bueno, entonces ya con esto terminamos por hoy y la próxima, entonces ya vemos después de la caída del hombre qué pasó. Ok, perfecto. Bueno, pues si no hay nada más que agregar y no hay preguntas, que de hecho no están escribiendo preguntas en YouTube, ah, ni aquí tenemos, entonces pues continuaremos en la siguiente conferencia. Sí, señora. Entonces vamos a pasar a hacer las invitaciones. La siguiente conferencia contigo va a ser el miércoles 10 de julio, que vamos a la tercera Ujú. columna, ¿no? Pero vamos a quitar de aquí que estás compartiendo pantalla, déjame la quito, para pasar a hacer las invitaciones ah, del apostolado. Bueno, pues muchísimas gracias, Silvia. Con Siempre mucho es un gusto. honor tenerte con nosotros. Gracias. Gracias a ti Y también y a ustedes por invitarme. no, aquí esta es tu casa, eres bienvenida aquí cuando quieras. Gracias, Marisa. Muy linda. Bueno, los queremos invitar para que nos acompañen mañana, jueves 6 de junio. Tenemos adoración al Santísimo a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Se transmite desde Guadalajara, Jalisco, desde el Seminario Los Siervos del Divino Amor. Y durante la adoración al Santísimo se reza el Santo Rosario. El domingo los invitamos a que nos acompañen a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Se transmite por Zoom, por Facebook y por el canal de YouTube. El próximo miércoles no tendremos evento, pero al siguiente miércoles, miércoles 19 de junio, tendremos con nosotros al predicador católico Pablo Vivas y el tema que nos trae es Fátima, Garabandal y Akita. 3 mensajes vitales para la humanidad. Bueno, esperamos que nos acompañen en todos los eventos del apostolado. Y ahora pasamos con Denise para la oración de protección final. Adelante, Denise. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Padre Celestial, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús, tu Hijo bendito y Señor nuestro, por el poder de su santa llagas y de la santa cruz, ata, encadena y amordaza todo espíritu del mal y séllanos con la sangre de Jesús, nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón y vida, nuestro pasado, presente y futuro, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. En el nombre poderoso de Jesús, en el de San José y en el dulce nombre de María, séllanos todo nuestro ser, este lugar, esta charla, así como a todos los participantes y nuestros hogares. En el nombre de Jesús, invocamos a San Miguel, a San Rafael y a San Gabriel Arcángeles, y con los santos ángeles, por intercesión de la Virgen María, prohíbe a todo espíritu del mal y a todo espíritu inmundo hacernos daño en nuestros bienes espirituales y materiales, así como los de nuestras familias, nuestros seres queridos, en nuestros trabajos y en nuestros grupos de oración y apostolado. Amén. En el nombre Amén. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas Amén. gracias, Silvia. Con mucho gusto. Muchas Gracias a gracias, ustedes. Silvia.
No, a ustedes, muchas gracias. Que pasen todos una muy bendecida noche y los esperamos a que nos acompañen en todos los eventos del apostolado. Muchas gracias. Bendiciones.